Hola, bienvenido, bienvenida a la primera clase de Trading Elite. En esta clase, muy importante, veremos qué es lo que vamos a hacer a la hora de comenzar a analizar un gráfico. En este caso, vamos a centrarnos en el activo instrumento financiero del oro. Lo más importante, lo primero que vamos a hacer a la hora de analizar el gráfico va a ser identificar la tendencia. El paso número uno que vamos a tomar va a ser identificar la tendencia. Este va a ser el paso número uno. Para identificar la tendencia que tengamos en el oro vamos a utilizar diferentes aspectos y uno va a ser el contexto fundamental. Contexto fundamental, es decir, noticias, los reportes económicos, los resultados de los diferentes índices, datos de los Estados Unidos. Contexto fundamental. El precio del oro va a tender a subir o va a tender a bajar en función de lo fortalecido o debilitado que se encuentre el dólar principalmente. También hay diferentes claves, pero una de las mayores claves para identificar y definir la tendencia del oro de forma precisa, de forma óptima, de forma con más precisión, va a ser saber cómo se encuentra el dólar estadounidense. O lo que es lo mismo, vamos a centrarnos en los reportes económicos de los Estados Unidos. Si los resultados de los reportes económicos de los diferentes datos, índices de los Estados Unidos son positivos, vamos a poner aquí, si los resultados de los reportes, datos, índices, si los resultados de los reportes, datos, índices de los Estados Unidos son mejor de lo esperado o son positivos, esto va a tener un impacto positivo, vamos a poner así, esto va a tener un impacto positivo en el dólar. Es decir, el dólar, vamos a tener un fortalecimiento del dólar. Este impacto positivo en el dólar y fortalecimiento del dólar, cuando veamos que el dólar va a seguir fortalecido tras ver un resultado de un reporte económico de los Estados Unidos, entonces el precio de la onza de oro va a tender a bajar. Vamos a tener movimientos bajistas. Se va a expresar una tendencia bajista en el precio del oro. El precio del oro va a tender a bajar. En resumen, cuando tengamos resultados mejor de los esperados de los diferentes índices, datos, reportes económicos de los Estados Unidos, el dólar va a salir fortalecido, vamos a tener un fortalecimiento del dólar y esto en consecuencia va a hacer que el precio de la onza de oro disminuya, vaya hacia abajo, tengamos movimientos bajistas. Cuando mejor se encuentre el dólar, el precio del oro va a bajar. Sin embargo, en cambio, si tenemos resultados, si los resultados son peor de lo esperado, si los resultados son peor de lo esperado o son negativos, esto va a impactar de manera negativa en el dólar, impacto negativo en el dólar, lo que es lo mismo, tendremos una debilidad del dólar. Nos encontraremos con el dólar debilitado. Tras presenciar resultados negativos, tendremos una debilidad, el dólar se estará debilitando y cuando esto ocurra, el precio del oro, tendremos entonces el precio del oro hacia arriba, se nos irá, el precio del oro va a tender a ir alcista, a ir en dirección alcista. En otras palabras, se resumirá, se traducirá en una tendencia alcista más o menos larga, más o menos extensa, pero cuando los resultados sean peor de lo esperado, no simplemente negativos, sino que sean mucho peor de lo que se esperaban, entonces el precio del oro va a impulsarse, va a aumentarse de forma significativamente alta en dirección alcista. En resumen, para resumir, vamos a colocar aquí
resultados positivos de los Estados Unidos, fortalecimiento del dólar, tendencia bajista para el precio del oro. Resultados positivos de los Estados Unidos, fortalecimiento del dólar, y este fortalecimiento del dólar va a tener en consecuencia una tendencia bajista para el precio del oro. Mirándolo por el otro lado, si tenemos resultados negativos, tendremos una debilidad, tenemos debilitación del dólar. Si los resultados de Estados Unidos son negativos, tendremos una debilitación, por aquí esto, tendremos una debilitación del dólar, el dólar se estará debilitando, y si el dólar se debilita, entonces esto se traducirá en una tendencia alcista para, vamos a ver, para el precio del oro. Vale, espero que esta parte haya quedado claro y lo hayamos comprendido. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo claro y reciente además. El 14 de marzo, es decir, el jueves de esta semana, tuvimos noticias importantes sobre o respecto a la inflación de los Estados Unidos, el 14 de marzo, este jueves, esta semana el jueves. Los resultados fueron positivos para los Estados Unidos. La inflación se mantuvo dentro de lo esperado y, en definitiva, fueron resultados positivos. Esto hizo que el dólar salga fortalecido, y cuando el dólar sale fortalecido, que hemos visto que el precio va a tender a caer. Y así es como lo predecimos, como anticipamos los movimientos. El 14 de marzo, aquí estamos el 15, perdón, esto sería el 14 por aquí, la noticia se dio alrededor de la 1:30, 2 p.m. hora española, y podemos ver aquí un movimiento más pronunciado, un movimiento bajista, y a partir de aquí es cuando ya el precio comienza a caer y, bueno, llega hasta mínimos, hasta esta zona, y rebota buscando más liquidez para ir posteriormente bajista. Pero lo que nos indica, lo que nos ayuda las noticias y saber sobre todo el estado del dólar, es anticipar movimientos, posicionarnos a favor de una dirección y, en definitiva, identificar y definir la tendencia. Lo podemos ver con diferentes ejemplos en diferentes periodos del gráfico. Aquí, por ejemplo, también hubieron, bueno, en este caso fueron el recorte de tasas de interés. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es que las noticias tienen una gran relevancia y es algo en lo que estaremos atentos, en lo que tendremos bajo control, bajo punto de mira, tendremos en nuestro punto de mira las noticias. Por ejemplo, aquí en este periodo en el cual tuve unos grandes resultados y operaciones. Aquí tenemos una manipulación de mercado, y aquí esta vela de gran tamaño fue una noticia, y lo que se dio fueron muy malos, se dieron muy buenos resultados para el dólar. El dólar salió muy fortalecido. Fueron resultados mucho mejor de lo esperados, lo que hizo que se expresara esta pedazo de vela roja, esta vela bajista. El dólar, tenemos en este periodo de tiempo el dólar muy fortalecido. Tenemos aquí la expresión justo en la hora cuando salió la noticia, el reporte económico. Tenemos boom, movimiento bajista, aunque en este momento veamos un mercado en rango. Aquí nuestra tendencia es bajista. Sabiendo esto,
entonces vamos a poder posicionarnos de forma más precisa y podremos buscar recorridos extensos, recorridos completos, recorridos con un alto riesgo de riesgo-beneficio. Nos podríamos posicionar aquí buscando un recorrido hacia abajo hasta rompimiento de mínimos. Eso gracias a que tenemos la tendencia bajista identificada. Si en este momento tuviéramos una tendencia alcista y no bajista, entonces esta operación, una entrada en corto aquí no se daría, o sí, pero nuestro target o nivel de take profit no estaría ubicado debajo de este mínimo, porque no estaríamos en una tendencia bajista, entonces no tendría sentido buscar un recorrido hasta el mínimo de aquí. Aquí igual, noticia, resultado de algún dato de los Estados Unidos, boom, resultado muy positivo de algún reporte económico de los Estados Unidos, el dólar sale muy fortalecido, tenemos gran fortalecimiento del dólar y el precio del oro, boom, se derrumba, literalmente se derrumba y a partir de aquí ya comienza a recuperarse. Pero así es como vamos identificando la tendencia. Vámonos a la pizarrita. Aquí, pizarra. Vale. Vamos a poner esto un poco más grande. El paso 1. Vale, un segundo. Vale, ahora. Paso 1, identificar la tendencia. El paso 1 va a ser identificar la tendencia. Vale, entonces, como hemos dicho, tenemos por un lado ay, perdón. Vale, a ver si puedo apilar. Bueno, como así. Vamos a poner contexto fundamental, contexto o análisis fundamental. Por aquí. Contexto análisis fundamental. Para ver noticias sobre el oro, vamos a ir a el sitio web Investing. Vamos a ir un segundito, ¿vale? Por aquí, panel de pantalla, compartir, listo. Vale. Vamos a ir para ver las noticias del dólar, o sea, del dólar, perdón, no, también. Ahí, ahí, espero que ahí se esté viendo correctamente. Y yo por acá. Vamos a ir para ver las noticias del oro, vamos a ir a Investing, vamos a poner aquí el símbolo del gráfico del oro, entramos aquí, aquí nos vamos a noticias y análisis y aquí nos vamos a noticias. Y aquí dentro de noticias y análisis, noticias, nos aparecerán todas las noticias relacionadas con el oro. También comentar que verás noticias que no, a primera vista no tengan una gran relación con el precio del oro. Y habrán otras que apenas tendrán relación, que son, no sé, serán algunas noticias que se cuelan simplemente. Pero bueno, aquí están las noticias. Arriba tenemos las más recientes y cuanto más abajo vamos, tenemos las noticias pues, que se han ido publicando a lo largo de los últimos días. Por ejemplo, tenemos aquí hace 23 horas, oro enfrenta primera caída semanal en 4 por menores expectativas, bajas
tasas Fed, es decir, una noticia relacionada con la expectativa de las tasas de la Fed. Tenemos el 15 de marzo, el anterior Banco Central, Mira, esta noticia no tiene realmente mucho que ver con el precio del oro, no tiene mucho impacto, que digamos. Oro, mira, aquí tenemos otra. Oro cae el 14 de marzo. Oro cae por firmeza del dólar y rendimiento de bonos de los Estados Unidos tras datos de inflación. Esto es lo que te comentaba de los datos de inflación. Oro repunta tras caída del dólar, mientras la Fed sigue pensando en recortar las tasas el 13 de febrero. Y así es como vamos leyendo. Tampoco hay que o sea, simplemente vamos a utilizar estas noticias, vamos a leerlas por encima, vamos a ver qué es lo que comentan y de esta forma es como vamos a ir sabiendo o teniendo presente cómo está la situación actual del dólar, qué es lo que se está diciendo, cuál es la expectativa para el dólar, si lo estamos viendo fortalecido, si se está debilitando y en estas noticias podemos ver pues diferentes datos de interés que nos van dejando. Por ejemplo, esta última el 15 de febrero a las 17:32, bueno, actualizado, publicado a las 12:24. Oro enfrenta primera caída semanal en 4 pormenores expectativas bajas de las tasas de la Fed. Y bueno, aquí tenemos diferentes datos que pueden estar interesantes y que es recomendable que los leamos. Periódicamente, diariamente, irás viendo las noticias respecto al oro para estar actualizado del impacto o del estado del dólar estadounidense y en general de la situación actual política, geopolítica, conflictos y demás, ya que todo esto también tiene un impacto relativamente mayor o menor según el grado de noticia o impacto que tenga estas noticias. Aquí podemos verlo. Aquí vemos como un pequeño resumen y luego aquí tenemos diferentes puntos que son como diferentes datos concretos que nos va dejando. Bueno, aquí tenemos datos concretos del precio del oro. Igual. Los datos indicarán esta semana que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron por sobre las expectativas en febrero. Pam, pam, pam. Los precios al productor también mostraron cierta firmeza en la inflación. Una inflación superior a la esperada somete a la Reserva Federal, es decir, a la Fed, a una mayor presión para mantener las tasas de interés altas durante más tiempo, lo que pesa sobre los activos sin rendimiento como el oro. El metal precioso también se utiliza como una cobertura contra la inflación. Estos son los datos que nos interesan, que queremos saber, estos datos concretos que nos pueden dar pues información valiosa para nosotros tomar decisiones y identificar la tendencia de forma más precisa. El índice dólar se encamina a su mayor subida semanal desde mediados de enero. Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas. Otro punto, dato, información relevante. Nos está indicando que el dólar está fortalecido, se está fortaleciendo y en consecuencia el precio del oro va a caer. Vamos a tener una tendencia bajista en el gráfico del oro. Y a través de esta forma de viendo las noticias, viendo estos datos concretos, leyendo por encima qué es lo que está contando, qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, es como vamos a tener presente el estado del dólar, cómo se encuentra el dólar, si estamos viendo que el dólar se está fortaleciendo, si vemos una expectativa de que el dólar va a debilitarse, todo esto nos va a dar información valiosa para nosotros identificar la tendencia. Vámonos a ver a la pantalla. Vámonos a la pizarrita. A ver, un segundo.
¿Dónde está mi pizarra? Vale, un segundo. Ok, volvemos a la pizarrita. Vale, no sé qué ha pasado, que se ha borrado lo que estaba en la pizarra puesto, pero bueno, espero que se haya comprendido el primer paso que tomaremos para analizar el gráfico. Muy importante. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Vamos a fijarnos, vamos a actualizarnos sobre el estado del dólar estadounidense. ¿Cómo se encuentra? ¿Se está fortaleciendo? ¿Se está debilitando? Los resultados de los Estados Unidos son mejor de lo esperados, han sido peor de lo esperado, son negativos, son positivos. Todo esto vamos a tenerlo en cuenta antes de comenzar a analizar el gráfico desde el punto de vista técnico. Muy importante. Una vez tengamos ya el contexto fundamental y tengamos claramente cómo se encuentra el dólar estadounidense, cuál es el estado, si lo tenemos positivo, negativo, es decir, si está fortalecido, debilitado, cómo se encuentra el dólar. Entonces ya ahora pasaremos a analizar el gráfico desde el punto de vista técnico. Vamos a analizar el gráfico, el contexto técnico del gráfico. Vale, aquí tenemos el gráfico del oro. Bueno, vamos a irnos más al presente y vamos a verlo con un ejemplo práctico. Vale, vale. En esta zona, en este momento, lo vemos claro de que la tendencia es alcista. Tenemos máximos, los máximos son justo donde se crean esta zona. Estos son máximos, aquí tenemos un máximo, máximo, máximo. Todo estos son máximos. Este es un máximo, este es un máximo, este también sería un máximo, 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 máximo. Son justo los puntos donde el precio llega y cae, donde el precio llega hasta un nivel, hasta un precio, y desde ese precio comienza a caer más o menos, pero que nos deja como este nivel, donde a partir de aquí ya el precio no sube, sino baja. Estos son los máximos y mínimos, pues lo mismo, pero pues justo lo contrario, mínimo, 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 mínimo. Entonces tenemos máximos más altos, mínimos más altos, lo que es lo mismo, una tendencia alcista. Tenemos impulsos alcistas, retrocesos, impulsos alcistas, retrocesos, impulsos alcistas, máximos más altos y retrocesos máximos. Aquí, en definitiva, tenemos una tendencia alcista clara. Un segundo. Vale, un segundito. Vale, listo. Aquí tenemos una tendencia alcista. Pulso bastante fuerte, que fue la semana anterior. Mucha compra por parte de los bancos centrales, por parte de diferentes organizaciones y por eso se dio una tendencia muy, muy fuerte en dirección alcista. Vale. Quiero que prestes atención a lo siguiente. Muy atento porque esto es muy importante. Si continuamos, voy a ir a este gráfico que está más limpio. Vale, tenemos tendencia alcista. Voy a copiar. Vale, listo. Tenemos tendencia alcista y muy atento a lo siguiente. Vale, tenemos tendencia alcista. El precio continúa. El precio sigue al alta. Tenemos aquí seguramente se dio alguna noticia de gran impacto, algún reporte económico importante de alto impacto, el cual hizo que
hubiera mucha volatilidad, produciéndose esta vela con mucha manipulación. El precio continúa y ¡pum! Quiero que te fijes en lo siguiente. Si nos fijamos, podemos ver una tendencia alcista con movimientos alcistas y movimientos bajistas, pero de menor extensión, de menor tamaño. Tenemos impulsos alcistas, tenemos velas verdes con poca mecha en dirección alcista, tenemos impulsos alcistas, tenemos demanda y bueno, luego tenemos movimientos bajistas, pero rápidamente la dirección alcista toma el control y el precio se va al alza con impulsos alcistas. El precio llega hasta aquí. Ya aquí tenemos un aviso de cuidado porque podemos tener aquí muchos vendedores posicionándose en corto. Hasta este momento el precio ha tenido una subida relativamente estable, relativamente controlada. No ha habido movimientos bajistas o muy alcistas, dándonos una vela como esta, una vela de este tipo, una vela como la que aparece en esta zona. En este momento ya debemos de tener precaución, atención, debemos saber que, cuidado porque aquí tenemos una señal de que vendedores se han posicionado en corto. Tenemos, en definitiva, muchas ventas. Por aquí también tenemos compras, pero en definitiva lo que tenemos que saber es que tenemos a muchos vendedores posicionándose, por eso tenemos una gran vela de rechazo. El precio llega hasta esta zona y cae hasta este nivel, es decir, hay en esta zona muchas ventas, una zona de ventas. Puede ser que ya los que iban en largo aquí, en esta zona, están recogiendo beneficios y están soltando las posiciones de compra, más es posible que se estén posicionando ya en corto buscando un posible movimiento bajista, un movimiento en dirección bajista. Y sobre todo esta es la señal, esto es lo que tenemos que identificar. Tenemos un movimiento alcista fuerte, acabando con una vela verde con muy poca mecha y mucho cuerpo, una vela explosiva muy fuerte en dirección alcista rompiendo el máximo anterior, y tenemos un movimiento en dirección contraria igualmente fuerte y el precio vuelve hasta donde se encontraba previamente. Vemos como desde este nivel tenemos boom, tenemos un impulso. Vamos a verlo así. Tenemos un impulso alcista fuerte, rompe el máximo y el precio retrocede fuertemente hasta donde se encontraba previamente. Es decir, tenemos el máximo, este es el máximo anterior, y el precio rompe y retrocede rápidamente, igualmente fuerte de cómo ha sido la subida, hasta donde se encontraba previamente. Voy a borrar este. El precio rompe el máximo previo y cae muy fuerte, cae igual que fuerte que fue la subida. Este movimiento de aquí es una señal, es una señal que nos está dando el precio de que es posible que estemos ante
ante el inicio de un cambio de tendencia, en este caso de tendencia alcista a bajista. Tenemos por encima de este máximo, tenemos a muchos vendedores posicionándose en corto. Cuando se da este movimiento fuerte al alza y un movimiento posterior inmediato hacia abajo y el precio llega hasta donde se encontraba previamente de forma muy rápida y explosiva, nos está dando a entender de que los vendedores están tomando el control, los osos están tomando el control de la tendencia y sobre todo tras este movimiento fuerte bajista, el siguiente movimiento que se produce es este movimiento alcista muy suave, muy tranquilo, muy relajado, con velas de un tamaño muy pequeño, movimiento alcista muy tranquilo, muy suave, lo que nos está haciendo indicar de que la demanda está perdiendo fuerza y lo que llevo repitiendo este momento, de que los vendedores están tomando el control. Estamos ante un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. Movimiento alcista fuerte, movimiento bajista muy fuerte, igualmente fuerte que el alcista, hasta donde se encontraba previamente. Y tras este movimiento no vemos un nuevo impulso alcista con velas con mucho cuerpo y poca mecha, sino vemos un movimiento alcista pero sin apenas demanda, sin apenas fuerza alcista, lo que nos está dando a entender de que la tendencia alcista puede estar agotándose y de que podamos estar frente a un cambio de tendencia. Y si continuamos, esto más luego, si nosotros tenemos presente el estado, situación, contexto del dólar, contexto de los resultados de los Estados Unidos, si son más positivos, si son peor de lo esperados, entonces vamos a identificar la tendencia más precisa, de forma más precisa. Entonces, podemos ver cómo tenemos este movimiento, esta es la señal que nos indica que estamos ante un posible cambio, estamos ante el inicio de un cambio de tendencia alcista a bajista. Esta señal nos está indicando de que la tendencia alcista está perdiendo fuerza, la tendencia alcista. Tenemos aquí el precio consolidado, se mantiene en rango, pero no nos está dando esos impulsos alcistas que nos estaba dando ya en los días previos, por lo que ya nos está dando diferentes señales de que podríamos estar presenciando el cambio de tendencia. Y podemos ver cómo el precio cae y fíjate, tenemos velas bajistas. Aquí es cuando se dio la noticia, entonces ya vamos uniendo el contexto fundamental con el técnico. Uniendo estas dos partes, vamos a tener mucha mayor claridad sobre cuál es la tendencia del precio del oro, del gráfico. Y teniendo la tendencia clara, es como vamos a podernos posicionarnos hacia un lado o hacia el otro y vamos a tener muchísima más seguridad a la hora de operar, a la hora de tomar decisiones, ya que si no tenemos el contexto claro, si no sabemos cuál es la tendencia, si no tenemos claro cuál es la tendencia, en qué tendencia estamos, en una alcista o en una bajista, vamos a tener mucha confusión, vamos a tomar operaciones, pero vamos a salir antes de tiempo, vamos a reanalizar mucho la situación, vamos a repensar mucho
No tener la tendencia identificada de forma clara nos va a hacer dudar, nos va a hacer tomar malas decisiones, nos va a hacer, en definitiva, tener malos resultados. Entonces, aquí ya, en este momento, ya tenemos indicios que nos están confirmando el cambio a tendencia bajista. Tenemos la señal de aquí, un movimiento muy claro, con mucha contundencia alcista, con una vela alcista, con la última vela alcista rompiendo justo el máximo anterior con mucha fuerza y justo rompiendo hacia abajo, muchos vendedores posicionándose en corto, precio no nos da señal de que hay compradores interesados en seguir llevando el precio al alza, o lo que es lo mismo, no tenemos demanda, tenemos falta de demanda, el precio cae, rompe este mínimo de aquí, vamos a acercarnos un poco más, por aquí, voy a poner el... Bueno, vamos a dejarlo así. Tenemos esta señal y vemos cómo... Bueno, voy a coger mejor la línea de tendencia para que se vea mejor. El precio rompe este mínimo de aquí y vemos cómo no tenemos demanda, cómo el precio nos da esta vela justo aquí. Seguramente se dio la noticia. Tenemos una vela aquí con mucha volatilidad, pero no tenemos la demanda que nos estaría indicando que la tendencia alcista continuaría al alza, continuaría el movimiento alcista. Rompe este mínimo, el precio nos da este movimiento bajista, nos está confirmando que estamos presenciando un cambio de tendencia de alcista a bajista. Esto es muy importante. Debes de tener claro estos conceptos y lo que te estoy explicando ahora, lo que estamos viendo ahora es muy importante. Tener esto en cuenta nos va a hacer adelantarnos a los futuros movimientos, nos va a hacer anticipar a los próximos movimientos. Muchos traders no tienen esto en cuenta y no tienen la tendencia en cuenta de esta forma. Cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde y entonces no se dan los resultados que están buscando. Pero nosotros al identificar la tendencia de forma precisa, de forma correcta, vamos a poder anticiparnos a los movimientos y, en consecuencia, tomar mejores operaciones y, en definitiva, tener mejores resultados. Entonces, aquí ya en esta zona tenemos un grado mayor de confirmación de cambio de tendencia, tenemos vela bajista, tenemos impulsos bajistas sin retrocesos fuertes del precio hasta donde se encontraba previamente, lo que nos está confirmando el cambio de tendencia. Aquí ya tendríamos confirmado el cambio de tendencia. Muy diferente sería si tuviéramos, por ejemplo, esto. Si aquí, en esta zona de aquí, si tuviéramos, por ejemplo, esto, la flecha, aquí. Si tuviéramos en esta zona un movimiento como este, una ruptura de este mínimo o de este mínimo con un fuerte retroceso, con un fuerte movimiento en dirección contraria hasta donde se encontraba previamente, entonces aún la tendencia alcista estaría presente y la tendencia bajista aún todavía no la tendríamos. O sea, si se diera este movimiento,
todavía tendríamos tendencia alcista. La tendencia alcista seguiría estando presente. Pero como vemos, no se da este movimiento y podemos ver cómo no tenemos demanda y finalmente los vendedores, los osos, la oferta toma el control del precio del mercado y del precio del oro en definitiva. Y entonces, identificando la tendencia, definiendo la tendencia, es como vamos a poder posicionarnos de forma más precisa y, por ejemplo, un ejemplo rápido aquí, tendríamos este máximo de aquí y unas buenas zonas de entrada sería por encima de este máximo y por encima de este máximo de aquí. Recordemos, tenemos tendencia bajista, por lo que estaremos buscando cortos en este momento. Vemos como la tendencia alcista ya ha perdido fuerza. Esta señal más esta señal es la que nos han dado la confirmación de cambio de tendencia alcista a bajista. Y así es como desde el punto de vista técnico vamos a identificar, vamos a definir la tendencia de un activo, la tendencia de un mercado, de un instrumento financiero. Y todo esto que hemos visto junto al contexto fundamental es lo que nos va a dar esa mayor confirmación, esa mayor certeza de nuestro análisis y, en definitiva, identificación de la tendencia. Vemos como el precio, boom, desde esta zona, desde esta confirmación de cambio de tendencia, podemos ver cómo el precio se mantiene en rango, pero ya no sigue subiendo, sino el precio ya está comenzando a caer. Esto más, como digo, el análisis fundamental, el estado del dólar, que el 14, vamos al otro gráfico, vamos aquí, que aquí es donde lo tenía ya mucho más detallado. El 14 de marzo, jueves 14 de marzo, tenemos aquí la noticia, el dólar sale fortalecido y en consecuencia el precio del oro comienza a caer y nos establece de forma con un grado mayor de confirmación la tendencia bajista, es decir, nos apoya lo que estamos viendo desde un punto de vista técnico. Vamos a la pizarrita. Entonces, vamos a poner aquí un breve resumen. Paso 1. Identificar la tendencia. Paso 1, identificar la tendencia. Vamos a tener presente estado del dólar. Resultados de las noticias, reportes económicos, datos, índices de los Estados Unidos. A ver. Paso 1, identificar la tendencia. Vamos a analizar el contexto fundamental. Vamos a identificar, a conocer cómo se encuentra el dólar estadounidense. ¿Cuáles han sido sus últimos resultados de los diferentes reportes económicos que ha tenido los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido el último resultado? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido un resultado mejor de lo esperado? ¿Ha sido negativo?
ha sido un resultado peor de lo esperado, vamos a tener en cuenta y vamos a conocer esta información, vamos a guardar esta información. Y sabiendo el contexto del dólar, el contexto fundamental de las noticias, vamos a ir entonces sí a analizar el gráfico desde el punto de vista técnico. Análisis técnico. Y aquí vamos a ver máximos mínimos, simplemente viéndolo de un vistazo cuáles son los máximos mínimos, cómo se encuentra el mercado, la estructura del mercado, si estamos viendo fácilmente una tendencia alcista, bajista, máximos mínimos. Vamos en el análisis técnico a detectar las señales vendedores, las señales en el análisis técnico, parte de los máximos mínimos, que esto lo vamos a hacer de forma rápida, así viéndolo simplemente de un vistazo, pero vamos a tener en cuenta, vamos a identificar las señales que nos están indicando vamos a analizar las señales, identificar, detectar las señales que nos están indicando el control por parte de los compradores o de los vendedores. Es muy importante esto. ¿Cuáles son estas señales? A ver, bueno, ya hemos visto en el gráfico con ejemplos prácticos. Vale, quiero el lápiz. Vale, esto. Señales que nos están indicando el control por parte de los compradores o vendedores. ¿Quién tiene el control? ¿Los toros o los osos? ¿Cómo podemos saberlo? A través del análisis técnico. Cuando veamos, voy a poner, vale, voy a coger este. Cuando veamos impulsos alcistas con movimientos bajistas, pero sin movimientos bajistas hasta donde se encontraba previamente, entonces los compradores tienen el control. Vale, un segundo. Si es que no se ve muy claro. Voy a coger. Vale. Voy a utilizar mejor esto. A ver un segundo. Vale, el lápiz. Voy a poner el color negro, si no. Cuando veamos impulsos alcistas y luego movimientos bajistas, alcistas, impulso alcista, bajista, impulso alcista, impulso alcista. Aquí, cuando veamos estos movimientos, cuando veamos impulsos alcistas y el precio se mantiene con estos movimientos, es decir, si el precio no nos da un movimiento de este tipo, entonces estamos en una tendencia alcista.
este tipo de movimientos, este tipo de gráfico, nos está indicando que los compradores tienen el control, que los toros tienen el control del precio, de la tendencia. A ver, vale. Listo. Un poco grande, ahí está. Listo. Si tenemos, por ejemplo, tenemos una tendencia alcista. No, tenemos una tendencia bajista. ¿Vale? Tenemos pum, impulsos bajistas, que vuelve, pum, impulsos bajistas, pum. ¿Vale? Tenemos aquí el mínimo. Tenemos aquí una tendencia bajista. Tenemos aquí el mínimo. A ver si lo puedo cambiar. Tenemos aquí el mínimo. Tenemos tendencia bajista con impulsos bajistas, con velas con mucho cuerpo y poca mecha en dirección bajista, sin retroceso del precio igualmente fuerte en dirección contraria hasta donde se encontraba previamente. Tenemos tendencia bajista, expresión de una tendencia bajista, el precio llega hasta este nivel, hasta esta zona, hasta este precio, y vemos que el precio... Ahí, perdón. Vemos que el precio rompe... Un segundo. Es que el precio viene y ¡boom! Rompe fuerte y ¡pam! Tenemos este movimiento. Tenemos tendencia bajista, precio llega hasta aquí, tenemos aquí el mínimo, el precio rompe este mínimo de aquí con mucha fuerza, rompe con una vela roja, vamos a poner, rompe con una vela roja muy fuerte, contorno, si puedo copiar. Vemos que rompe con una vela, incluso, y esto por aquí. Vemos que el precio rompe el mínimo de aquí con una vela y otra vela muy fuerte en dirección bajista, y posteriormente tenemos a ver, cópiame, por favor. Ahora tenemos, como digo, pongamos y pam. Tenemos esta tendencia bajista, precio rompe el mínimo, tenemos movimiento muy fuerte, explosivo en dirección bajista, el precio desde este nivel, desde este precio, boom, retrocede muy fuerte hasta donde se encontraba previamente e incluso continúa alcista. Esta es la señal que hemos visto en el gráfico previamente, viendo el gráfico real con el ejemplo práctico, pero así podemos verlo también de mejor forma. En este caso, con una tendencia bajista. Precio rompe este mínimo, precio muy explosivo bajista, y desde este nivel, boom, retrocede fuertemente, igualmente fuerte hasta donde se encontraba previamente, y además continúa al alza. Estamos ante
un posible cambio de tendencia bajista a alcista. Y ya aquí estaríamos atentos para ver más señales que nos estén indicando la confirmación del cambio de tendencia de bajista a alcista. Todo esto viéndolo desde el punto de vista técnico. También tendríamos que tener en cuenta el contexto fundamental en las noticias, cómo se encuentra el dólar, la situación, el estado del dólar, si se está fortaleciendo, si tenemos resultados muy positivos de la economía de Estados Unidos, etcétera. Pero desde el punto de vista técnico, esta señal nos está indicando los compradores los compradores están tomando el control. Y si tras este movimiento alcista vemos que el precio se mantiene estable, se mantiene tranquilo, relajado, no nos da, a ver si no hace este movimiento, y esto por aquí. Si vemos el precio retrocede fuerte, incluso va más al alza de donde se encontraba previamente, y el precio desde esta zona, a ver, no cae hacia abajo fuerte, sino que se mantiene estable, se mantiene tranquilo, relajado. Esto nos está indicando que tenemos falta de oferta, tenemos falta de oferta, tenemos compradores tomando el control y tenemos compradores tomando el control. Si nos da este movimiento de aquí, tenemos falta de oferta, por lo que tenemos un mayor grado de confirmación de cambio de tendencia de bajista a alcista. Otra cosa distinta sería si tras llegar el precio a este nivel o hasta donde se encontraba previamente, ¡boom!, se disparara nuevamente hacia abajo dándonos una vela con mucho cuerpo y poca mecha. Si viéramos un impulso bajista, fuerte, explosivo, rápido, en dirección bajista. Pero al no darse este impulso bajista, al no darse estas velas con mucho cuerpo y poca mecha, nos está indicando que estamos presenciando una falta de oferta, un mayor control por parte de los compradores y, en definitiva, podríamos estar presenciando el inicio del cambio de tendencia bajista a alcista. Espero que te haya quedado claro esta clase sobre la tendencia. Esta primera clase es muy importante. Si tienes cualquier duda, pregunta, no dudes en hacérmela saber. Si tienes para que te queden más claros los conceptos, puedes revisar esta clase nuevamente, puedes verla nuevamente para repasar todos los conceptos, toda la información que hemos ido viendo durante esta clase. Y en definitiva, y para ir acabando, simplemente comentar que la tendencia será clave para nuestra operativa. No vamos a tomar ninguna decisión sin antes tener
identificada correctamente la tendencia de un activo, de un instrumento financiero. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya quedado claro todos los conceptos. Seguimos avanzando poco a poco. Vamos a por ello. Te envío un fuerte saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!